Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo del tema de la hidrosfera. En él vamos a ver el ciclo integral del agua, es decir, conoceremos lo que le ocurre al agua desde que la cogemos del río o el embalse, llega a nuestras casas y se contamina y la devolvemos al río pasando previamente por una depuradora. El agua de los ríos, lagos o embalses no es apta para el consumo humano. A ver, sí que se puede beber, pero nos arriesgamos a tener una diarrea porque en ella hay microorganismos. Para poder consumirla con total seguridad, lo que se hace es potabilizarla, eliminar esos microorganismos y otras sustancias tóxicas, dejando el agua sin olor ni color. Bueno, técnicamente, porque algunas de las sustancias que añadimos para potabilizar el agua sí que le pueden añadir algo de olor o de color. La potabilización del agua se hace en unas plantas especiales que se llaman potabilizadoras. En esta imagen tenéis el esquema de cómo es una planta potabilizadora. Aunque es bastante compleja, podemos dividirla en las siguientes secciones. Primero, es necesario un sistema de captación de agua desde el río o el embalse. Suele hacerse a través de colectores y tuberías que llevan el agua a la planta potabilizadora. Cuando llega a la planta, lo primero que hay que hacer es filtrar el agua, como cuando usáis un colador en la cocina, pero mucho más grande, para retener las cosas más grandes que pueda llevar el agua, ramas, piedras o incluso algún animal muerto. También suele añadirse algún compuesto que compacte las sustancias que lleva el agua en suspensión, como las arenas, para facilitar su eliminación en la siguiente fase. En unas piscinas de decantación se deja reposar el agua para que los materiales en suspensión más finos se depositen en el fondo y se puedan eliminar. También suelen quitarse arenas y otras sustancias. Aquí, el agua está bastante limpia, pero aún contiene microorganismos, así que en la tercera fase se desinfecta añadiendo cloro al agua. El cloro es tóxico, pero se añade en una cantidad suficiente para matar a los microorganismos y que no nos afecte a los seres humanos. Una vez que se ha desinfectado, el agua ya potable se puede almacenar en la misma planta potabilizadora o llevarse por un sistema de tuberías de distribución hacia unos depósitos cerca de la ciudad, para su posterior distribución a las viviendas, fábricas, etc. Normalmente, los depósitos suelen estar en lugares elevados para aprovechar la caída del agua por la gravedad y que pueda llegar hasta nuestras casas. Si no es así, hay que utilizar sistemas de bombeo para subir el agua. Si el agua está más tiempo en los depósitos, suele haber una segunda desinfección antes de que entre en el sistema de distribución. Una vez llega a donde vaya a ser utilizada, se deteriora, es decir, se ensucia y pierde calidad. Se convierte en lo que conocemos como agua contaminada, ya que puede causar daño a los seres vivos y no se puede utilizar en determinados usos. El agua contaminada puede contener muchas sustancias diferentes, como veremos después, que pueden variar en función al uso que se le haya dado al agua, pero básicamente las más peligrosas son los microorganismos y las sustancias químicas tóxicas. Si el agua se utiliza en una granja, las sustancias que más la contaminan son los abonos o pesticidas, que además se pueden infiltrar en el suelo y llegar a las aguas subterráneas sin que se puedan depurar, y los residuos orgánicos que producen los animales. En las fábricas encontramos algunas de las sustancias más peligrosas, sobre todo los productos químicos como el plomo, el mercurio y otros metales tóxicos. El petróleo y los aceites de las máquinas también pueden mezclarse con el agua y producir muchos problemas. Y un caso a tener muy en cuenta son las centrales nucleares. Tendemos a pensar que la contaminación la producen las sustancias, pero el propio agua también puede contaminar el agua. Me explico. Las centrales nucleares utilizan agua para refrigerar sus sistemas de producción. Si ese agua caliente vuelve al río sin enfriarse, aumenta la temperatura del agua del río, y los seres vivos que viven en él pueden verse seriamente perjudicados. Sería lo que se conoce como contaminación térmica. Y otro foco importante de contaminación del agua son nuestras casas. En ellas hay muchas sustancias que deterioran el agua: las heces, la orina, detergentes, restos de comida. Toda esta materia orgánica es muy nutritiva para algunos tipos de bacterias que crecen felices en el agua. El problema es que estas bacterias pueden consumir el oxígeno que hay en ella, y otros seres vivos, como peces o plantas, pueden llegar a morir. Y eso sin olvidar que algunas de esas bacterias producen enfermedades. ¿Y qué podemos hacer? La solución es sencilla. Todas las ciudades y hoy en día muchos pueblos construyen depuradoras de agua para limpiarla antes de devolverla al río. La naturaleza, con el ciclo del agua, ya produce una autodepuración, es decir, la purifica y redistribuye continuamente. El problema está en que hoy en día contaminamos el agua más rápido de lo que la autodepuración puede limpiarla, así que es necesario construir estas plantas depuradoras. Además, en ocasiones contaminamos el agua con sustancias que no se degradan de manera natural, y es importante que las eliminemos antes de devolver el agua al río. En esta imagen tenéis un esquema de cómo funciona una planta de depuradora. Como en el caso de la potabilizadora, vamos a dividir el proceso de depuración en 5 fases.
La primera sería un cribado o filtrado del agua al llegar a la planta. De nuevo, el agua puede contener sustancias demasiado grandes que pueden ocasionar problemas en el resto del proceso y que hay que eliminar antes de empezar. No os podéis imaginar lo que la gente es capaz de tirar por la taza del váter. Si queréis ser buenos ciudadanos, seguir las directrices que nos indican desde la mancomunidad, y en la taza del váter se deposita únicamente lo que los ingleses denominan las 3 P's: pipí, popó y papel higiénico. Nada más, ni colillas de cigarros, ni chicles, ni comida, nada. Nuevamente, en este primer proceso se pueden añadir sustancias que favorezcan que las arenas y las grasas se compacten y sean eliminadas en la segunda fase, el desarenado y desengrasado. Tras esto, el agua pasa a los decantadores primarios y se deja estancada, de manera que todo lo que aún contiene y pesa demasiado se va al fondo y se succiona para formar los lodos primarios. Tras esta primera decantación, el agua aún tiene mucha materia orgánica y si la devolvemos al río así, crecerían muchas bacterias. En la cuarta fase, llamada de tratamiento biológico, lo que se hace es promover el crecimiento de bacterias en piscinas para que utilicen esta materia orgánica y la consuman. Tras este proceso, el agua tiene menos materia orgánica pero muchas bacterias, así que hay que hacer una segunda decantación. El agua vuelve a estancarse y las bacterias se posan en el fondo del decantador y se succionan para formar los lodos secundarios. Ahora sí, el agua está suficientemente limpia para poder devolverla al río y que se vuelva a utilizar más adelante. ¿Qué se hace con los residuos? La propia depuradora tiene 2 sistemas de reaprovechamiento. Con los lodos se hace abono natural, compost, y también se puede obtener energía para abastecer la propia planta a partir del tratamiento de los lodos y del metano que producen. Esta sería toda la información referente al ciclo integral del agua. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar un esquema de todo el ciclo, poniendo los nombres de los lugares donde ocurre cada fase en la comarca de Pamplona. Coged papel y boli y empezamos.